damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala y le damos la bienvenida a este programa que compartimos en familia, que hemos titulado La delicia de Maná en Familia. Hoy vamos a estar compartiendo, bajo la luz de la palabra y la revelación del Espíritu Santo, Salmo 35. Gloria a Dios. Quizás nos preguntaremos por qué David fue tan perseguido por sus enemigos. Porque hemos estado meditando sobre los salmos y vemos continuamente en los salmos cómo el salmista David siempre está pidiéndole plegaria a Dios por la persecución de sus enemigos. Aquí vemos cómo él le está pidiendo a Dios que dispute, que contienda, que pelee contra aquellos que combaten contra él. Y le está pidiendo a Dios que sea su escudo, su padre, que levante ayuda contra lo que él está pasando en ese momento. La primera pregunta que nos debemos hacer: ¿por qué el salmista David era tan perseguido? Usted sabe de una de las razones por qué el salmista David comenzó a ser perseguido. Porque mientras el salmista David pastoreaba las ovejas de su padre, nadie lo perseguía. Cuando Samuel fue enviado por Dios a ser ungido como rey de Israel, a partir de ese momento que David fue ungido, empezaron las situaciones adversas contra David. Y vemos cómo comenzó David a ser perseguido. Fue a partir del momento en que él fue ungido como rey. De hecho, antes de ser ungido, ya David no fue ni valorado ni por su padre ni por sus hermanos. Ya desde el instante de que él es ungido como rey, que Dios había mandado a que fuera David ungido, vemos ahí cómo no se le dio importancia ninguna a David. De hecho, el profeta Samuel comenzó desde el primogénito de la familia, y David era el más pequeño de todos los hermanos. Y vemos cómo Dios mira el corazón de David, porque eso es lo que Dios mira en el hombre, no el estatus, o no quizás la posibilidad o el estándar en que usted pueda estar viviendo. No, Dios eso no lo mira. Dios lo que mira en el hombre para un llamado, para un propósito, lo primero que Dios mira es el corazón del hombre. Y el salmista David era un hombre, como dice la Escritura, conforme al corazón de Dios. Y mientras él estuvo pastoreando, como le decía, las ovejas de su padre, a él nunca nadie lo persiguió. La persecución de él comenzó a partir de ese momento de haber sido ungido. ¿Por qué? Porque cuando eres llamado o eres elegido por Dios para un plan, un propósito, el enemigo se levanta. Y fue lo que pasó con David. Ahí comenzó el celo de Saúl, porque ya él sabía de que Dios lo había desechado. Y no solamente de Saúl, fue perseguido también por los filisteos, que también procuraron matarle también los filisteos a David. ¿Por qué? Por posesiones, por buscar posesiones, por tomar territorio. Y muchas veces somos perseguidos por esas cosas. ¿Por qué? Porque en la humanidad, ¿qué anda buscando hoy el hombre? ¿Qué anda buscando hoy el hombre en la humanidad? Buscar posesiones. Por eso es que hoy vemos nosotros los problemas que existen entre naciones. ¿Por qué usted cree que son los grandes problemas entre las naciones? Por las posesiones, por los intereses,
por intereses materiales que al final son cosas que se quedan. Y entonces no vemos que hay un interés por buscar lo eterno, que es lo espiritual y es Dios. Y es buscar ser íntegro y agradarle a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos en nuestras vidas. Y vemos una vez más en quién buscó su refugio David. Pregunto, ¿en quién buscó su refugio David? Dios. Dios. ¿Y por qué David busca su refugio en Dios? ¿Por qué el salmista David se refugiaba tanto en Dios? En sus adversidades. El Señor era fiel. El Señor sabía que Dios era su roca, su escudo, su fortaleza. Amén. Que en Dios estaba todo lo que él necesitaba. Su seguro de vida estaba en Dios. Su verdadera seguridad. Él lo sabía. Porque nuestra verdadera seguridad no está en nuestra confianza en el hombre. Y eso él lo tenía bien claro. Por eso usted ve que a medida que hemos ido reflexionando sobre los salmos, vemos constantemente a David atravesando por adversidades, por aflicciones, por tribulaciones, por angustia. Y siempre ¿a quién acude David? A Dios. Siempre busca refugiarse en Dios, porque él sabe que ahí está nuestro verdadero refugio, nuestra verdadera seguridad. Ahora, ¿en quién usted está buscando su refugio? ¿Está usted buscando su refugio en Dios? En medio de sus adversidades, de las persecuciones o de los problemas que pueda estar atravesando en la vida. Entonces es bien importante que en todas las cosas en nuestra vida busquemos refugiarnos en Dios en todas las cosas. Que le garantizo que ahí estará su mejor solución a su problema. Quizás usted puede estar buscando su refugio en su vecino, en una relación que pudiera tener o una influencia que tiene usted. Quizás en eso usted se refugia. Quizás en sus recursos económicos que pueda tener. Quizás tiene mucho dinero en el banco. Y usted en medio de sus problemas se refugia o tiene su confianza en Dios. Y esa confianza le garantizo que es pasajera, es temporal. Pero nuestro verdadero refugio, nuestra verdadera confianza tiene que estar en aquello que es lo eterno, que es lo que nos garantiza la verdadera seguridad en nuestras vidas. Acá en el versículo 19 dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa. Guiñen el ojo. Gloria a Dios. Cristo. Búsquenme Juan 15:25. Vamos a ver ahí un ejemplo en la palabra cómo Cristo sin causa le aborrecieron. 15. Juan 15:25. Vamos a ver un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo sin causa fue también Pero aborrecido. esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su libro. Sin causa me aborrecieron. Es decir, que para que hubiera un cumplimiento de la palabra, Cristo tuvo que ser aborrecido. Entonces muchas veces no entendemos por las situaciones que pasamos en nuestras vidas. Hay cosas que son necesarias que las pasemos. Hay cosas que la necesitamos pasarlas. Cosas que van a formar nuestro carácter, van a formar nuestra integridad, nuestra fidelidad a Dios cada día. El salmista David se sentía aborrecido, se sentía despreciado por sus enemigos, sentía que lo perseguían, que querían el mal contra él. Cristo padeció lo mismo. Fue aborrecido. ¿Por qué? Pero tenía que haber un cumplimiento. Eso tenía que cumplirse. Estaba escrito que tenía que cumplirse, que él iba a ser
aborrecido. Por eso dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, se sintió rechazado, aborrecido. ¿Se ha sentido alguna vez usted rechazado, aborrecido? ¿Lo ha sentido? Todos hemos sentido, todos en un momento de nuestra vida hemos podido sentir que alguien nos aborrece, que alguien nos rechaza. Entonces todas estas cosas muchas veces acontecen porque cuando hay un plan, cuando hay un propósito de Dios con su vida, son cosas que tienen que acontecer. Segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Gloria a Dios. ¿Qué entienden ustedes por eso? Hay que centrarse en hacer el bien, hermano. Amén. Porque los malos dice irán de peor en peor. Irán de mal en Mal peor. en peor. Aleluya. Entonces, ¿qué dice? Que Pero lo aunque que... nosotros decidamos decidamos vivir de la manera que Dios nos enseña a vivir, vamos a padecer. Amén. Porque mucha gente piensa que porque vivas para Cristo no va a padecer. Que hagas las cosas bien, no va a padecer. Sí, vivimos en el mundo. Y en el mundo hay gente perversa. Hay gente mala que va a aborrecer lo bueno, aborrece lo que viene de Dios. Y esas son las principales personas que te van a perseguir. Y aquí no lo confirma la palabra. Dice, todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. David era un hombre que vivía piadosamente ¿para quién? Para Dios. Para ¿Eh? Dios. Aquí podemos ver manifestado también cómo está Cristo también padeciendo la misma persecución. Cuando se funde de agua. Vemos cómo también fue aborrecido. Por eso fue que Cristo fue aborrecido, porque buscaba vivir piadosamente, buscaba vivir piadosamente para agradar a quién, al Padre. Entonces, cuando usted busca vivir piadosamente para agradar a Cristo Jesús, usted va a padecer persecución, va a padecer de más de las personas inicuas, malvadas, ¿entiendes? Que lo aborrecen sin causa, como decía aquí el salmista David. Lo aborrecían sin causa, lo perseguían sin causa. Entonces es necesario que todas estas cosas acontezcan en nuestras vidas para el cumplimiento del plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Que nada de estas cosas vengan a traerle a usted desánimo. Todo lo contrario, cuando usted se encuentre pasando por estos procesos en su vida, busque su refugio en Dios. Refúgiese en Dios. Deja que Dios pelee por usted. Clama a Dios en todo tiempo, como lo hacía el salmista David. El salmista David lo que hacía era clamar a Dios para que Dios peleara por él. Y él no ser avergonzado, él no ser confundido, sino él siempre obrar bajo la perfecta voluntad de Dios y bajo la dirección de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Piadosamente dice que es benigno, blando, misericordioso, que se inclina a la piedad y a la conmiseración. Entonces usted manténgase siendo benigno, siendo misericordioso. Mantenga esas características en su vida. No deje que la adversidad lo haga que se transforme o que cambie, o que busque desviar su corazón a otras cosas. No, ya lo vimos en la Escritura, es necesario. Pero le garantizo que en el mundo, dice la palabra, va a tener aflicción, pero confíe, Dios ha vencido al mundo.
Amén. Aunque yo estaba meditando en la historia de Josué, mientras leía el Salmo, el Señor entraba a mi espíritu esa historia. Y el Espíritu Santo me habló que fuera el capítulo 2. Y empecé a meditar el capítulo 2 y fue cuando Josué envió a los espías A la tierra. que a donde iban a conquistar ese lugar. Que fue ahí donde se encontraron con Rahab. La ramera. Claro. Los dos espías que entraron a la casa de Rahab y se escondieron ahí. Sí. Y es curioso ahí cuando, como tú ves como el Señor usa una persona del mismo lugar donde iba próximamente a haber una guerra para guardar a su pueblo. A sus hijos, a su pueblo. Amén. Eso es impresionante. Cómo Dios usa porque yo imagino que ellos no conocían a Rahab y acabaron metidos en su casa. Amén. Y esa mujer acabó teniendo como la revelación de lo que Dios próximamente iba a hacer, porque Rahab les confesó y les dijo: yo sé que esta tierra es de Jehová, Dios de ustedes. Yo sé que Jehová va a conquistar esta tierra. Yo necesito que ustedes, como mismo yo tuve misericordia de ustedes la tengan de mí y de mi familia. Y nos salven a todos. Ahí te das cuenta como... Porque la gente cuando David muchas veces menciona que Dios es nuestro escudo y es nuestra fortaleza, la gente literalmente piensa que Dios quizás es un muro o literalmente un escudo, una armadura. No, es una metáfora que el salmista usa para decir que Dios es su protector. Amén. Para decir que Dios siempre tiene cuidado de él. ¿Entiende? Que Dios siempre va a velar por nosotros. Dios siempre nos va a guardar. Va a enviar ángeles alrededor de nosotros que nos guíe, que nos direccione. ¿Entiendes? Dice que para que nuestros pies no tropiecen en piedra, Él envía ángeles a nuestro alrededor. ¿Entiendes? Que vayan delante de nosotros para que eso no acontezca. Y yo estoy seguro que habían ángeles guiando al pueblo de Dios. De hecho, Josué tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, que fue aquel encuentro cuando Josué expresa, ¿no? Y le dice al ángel: ¿tú eres de los nuestros o vienes contra nosotros? Amén. Porque Josué era bravo, Josué era un guerrero. Y Josué confrontó al ángel y se lo dijo: ¿tú eres de los nuestros o eres contra nosotros? Contrario. Cuando el ángel se identificó delante de Josué, entonces Josué se cayó en tierra y se inclinó delante del ángel de Jehová. Es decir, que el ángel estaba con Josué. El ángel de Jehová estaba velando por Josué. Y si estaba velando por Josué, estaba velando por el pueblo. Es decir, había una protección divina alrededor del pueblo de Israel, que quizá todos no lo podían ver. Quizá a veces nosotros no podemos ver todo lo que Dios está haciendo, porque si no, ¿en qué sentido tiene la fe? La fe es la convicción de lo que no se ve. Nosotros hay cosas que no la vemos, pero Dios se está moviendo, Dios lo está haciendo. Dios está trabajando, Dios te está guardando de quizá miles de cosas que tú ni te imaginas. Claro, sí. Y es lo que tú decías. El salmista usaba siempre muchas metáforas en cuanto a esto. Se siente difícil Mi estudiar escudo, mi inglés. roca. Y él siempre usaba todas estas metáforas, pero él sabía que Dios lo salvaguardaba de todo mal, siempre de sus enemigos. Era la protección en la que él siempre confiaba. Él no se confiaba porque David también era un guerrero, era un hombre de guerra. Un hombre que tenía estrategia de guerra, sabía pelear. Con la espada en la mano era una amenaza. Pero él sabía que su verdadero refugio y su verdadero escudo y su verdadera protección, que la tenía en Dios. Y era quien siempre le daba la victoria en todas las cosas. Vemos también el ejemplo de Jacob. Jacob dice que él siempre, clamaba al ángel, dice que lo libraba de todo mal. Siempre clamaba a ese ángel, que era el que lo libraba de todo mal. Ese era su escudo, era su refugio.
Era quien siempre él se refugiaba en ese ángel que lo libraba de todo mal. Bendito sea la palabra del Señor. Despida este tiempo, hermano. Bueno, damos gracias a Dios por este encuentro que hemos tenido hoy. Esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Y si tú aún no conoces a nuestro Señor Jesucristo, te invitamos a hacer esta oración. Repite después de mí estas palabras. Si tú has decidido, si esta palabra, entiendes, ha movido algo en tu corazón y tú has decidido aceptar a Jesús en tu vida y que Él sea el Señor y Salvador, que cuide de hoy en adelante a ti y a tu familia, que guarde tu casa. Entonces repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por la salvación que me has regalado. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Hoy yo te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que entierres mis pecados y los sumerjas en lo más profundo del mar y más nunca se haga memoria de ninguno de ellos. Te doy gracias una vez más. Guarda a mi familia, guarda mi casa y que te podamos servir yo y mi casa de hoy en adelante. En el nombre de Jesús, y se hagan manifiestas tus promesas en nuestras vidas. Amén. Amén.